Hola, bienvenidos, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y vamos a continuar con un capítulo más sobre nuestra aplicación de gastos personales. Como recordarás, nos restaba por solucionar el apartado de las gráficas. Para ello hemos añadido más gastos, como puedes ver en el listado, así como nuevas categorías con el objeto de que las gráficas muestren más barras del ancho disponible en la ventana que las muestra. Así, si ahora, por ejemplo, mostramos las gráficas, vemos que estas superan más allá de las disponibles en el área, y es cuando reducimos el área disponible para las gráficas y activamos el scroll bar cuando por fin nos aparece una barra en la que podemos cambiar para ir visualizando o viendo el resto de las gráficas que no aparecen inicialmente. Estas medidas se ajustan a medida que también modificamos el tamaño de la ventana y al igual cuando también ajustamos el ancho de las barras para tomar los nuevos valores. Ahora bien, ¿cómo hemos hecho esto? Podemos verlo en el código que hemos tenido que modificar sobre el realizado en el capítulo anterior y donde podemos ver los nuevos elementos que hemos añadido a la interfaz gráfica. El primero de los componentes en los que me quiero centrar es un nuevo componente disponible en la librería, que es el Container Control. El Container Control es un componente de interfaz gráfica de usuario muy flexible que nos permite agrupar una serie de elementos de interfaz de usuario para que idealmente actúen como si fuera uno solo, de forma que lo podamos replicar tantas veces como sea necesario en el diseño de nuestras ventanas en las aplicaciones que creemos. También, idealmente, dichos componentes basados en un Container Control deben de ser autogestionados, es decir, que todos los controles o elementos de interfaz de usuario que estén dentro de un Container Control sean accedidos a través del Container Control y no directamente desde el resto del código de la aplicación. Esto nos permite encapsular la funcionalidad del Container Control para que la interfaz pública expuesta por dicho Container Control actúe sobre los controles gráficos que contiene. Obtenemos así un código más sencillo, más compartimentado. Como puedes ver en este caso, el Container Control que hemos añadido desde la librería, vemos que es uno de los elementos que está disponible en la parte inferior. No es otro sino el control correspondiente a la clase GraphicsBar que habíamos diseñado en un capítulo anterior y al cual hemos añadido otro control que es un scroll bar horizontal, simplemente arrastrándolo desde la librería y añadiéndolo al Container Control. Ahora bien, como queremos que GraphicsBar sea o actúe como una interfaz pública al resto de nuestro código, en vez de que desde el resto del código podamos acceder a cada uno de estos elementos de interfaz de usuario, hemos de proporcionar la serie de propiedades y métodos que anteriormente eran accesibles directamente en el control GraphicsBar. Es por ello por lo cual sobre el propio Container Control hemos añadido el método bars con su getter, es decir, el que nos devuelve el array con las instancias de la clase bar que contenía, así como el responsable de asignarlo. Como puedes ver, en este caso simplemente el método se encarga de asignar al mismo método, o en este caso a la propiedad, el valor recibido sobre la instancia GraphicsBar1 que ahora contiene el Container Control. De igual modo, también utilizamos unos elementos nuevos, que es otro tipo de propiedades que podemos añadir a nuestros elementos de interfaz de usuario, que son las propiedades calculadas. Esto es lo que encontramos entre las opciones del menú contextual. Una propiedad calculada, a diferencia de una propiedad normal y corriente, añade su propio getter y setter. De esta forma, podríamos pensar en ellos como unos métodos normales, pero asociados a una propiedad. Así, a la hora de definirlo, en el inspector, vemos que podemos asignar la etiqueta, el tipo de dato, así como su ámbito, y automáticamente se añade el getter y el setter. Nuevamente vemos que tanto el getter, en este caso para la propiedad barWidth,
lo que hace es actuar sobre la propiedad del mismo nombre que está asociada a la instancia de la clase GraphicsBar, es decir, para asociar el ancho que tendrán las barras de la gráfica. El setter hará exactamente lo mismo y esto también ocurre con el resto de las propiedades que hemos replicado, como son FlatColor y también Shadow. Otro tipo de propiedad calculada en este caso es la correspondiente a HashScrollBar, que es la que nos permitirá desde nuestro código indicar si queremos que la barra horizontal de scroll esté visible o no esté visible. De tipo booleano, el getter simplemente tomará o devolverá el valor almacenado en la propiedad privada HashScrollBar, mientras que el setter se encargará de indicar o actuar sobre la visibilidad del propio scroll bar. Así, de igual modo, cuando queremos que la barra de desplazamiento horizontal no sea visible, también actuaremos sobre GraphicsBar, sobre la instancia de nuestra clase GraphicsBar, para modificar su altura restando la altura de la propia barra de desplazamiento. Mientras que si se pone el valor a true, a cierto, entonces aumentaremos la altura de la instancia GraphicsBar para que sea equivalente a la altura del propio control, siempre y cuando no se haya dicha altura. Por último, invocamos el método redraw sobre la instancia GraphicsBar1, que es un nuevo método que hemos añadido. También nos hemos encargado de añadir una serie de eventos al propio container control, como pueden ser keydown, open y resizing. Por ejemplo, dentro del evento open, nos encargamos de asignar el control scrollBar del container control a una nueva propiedad scrollBarControl que hemos añadido a la clase GraphicsBar, mientras que en resizing simplemente invocaremos el nuevo método añadido redraw y que será ahora el encargado de calcular tanto el máximo ancho disponible para las etiquetas de cada una de las barras y también la máxima altura disponible de dibujado. Todo esto es parte del código que anteriormente estaba en el evento paint de la clase GraphicsBar y ahora hemos movido precisamente a un método redraw para que el cálculo de las columnas que se visualizan, la actualización del valor máximo de la barra de scroll, etc., pues pueda estar todo sincronizado. Por último, el evento keydown simplemente coge el valor ASCII de la tecla que se ha pulsado y se compara si dicho valor se corresponde con la tecla derecha, en cuyo caso se aumentará o incrementará el valor utilizado por la barra de scroll, o si se trata de la tecla izquierda, en cuyo caso se reducirá en 1 dicho valor mostrado por scrollBar. También hemos añadido en el control scrollBar el evento valueChanged. En este caso simplemente se encargará de invocar el nuevo método añadido redraw de la instancia GraphicsBar. Si observas, como te comentaba anteriormente, los métodos y propiedades que se han añadido sobre el container control son aquellos que replican los que están o estaban sobre la propia clase GraphicsBar. De esta hemos añadido las nuevas variables que antes estaban disponibles en el evento paint, tal como maxLabel W, maxValue y la nueva propiedad scrollBarControl, que mantendrá una referencia sobre el control que le hemos asignado en el evento open del container control. Hemos eliminado del evento paint el código que anteriormente se encargaba de calcular el ancho máximo de entre todas las etiquetas asociadas con todas las barras gráficas, también el que se encarga de calcular la máxima altura para dibujar la barra, y hemos sustituido la iteración de las barras de forma que antes era una iteración de tipo for each y ahora pasa a ser un bucle estándar en el que se recorre desde la posición inicial, que vendrá indicada por el valor actual de posición de la barra de desplazamiento horizontal,
hasta lastVar, que es la variable que definimos aquí y simplemente se encarga de recoger el último índice del array en bars, es decir, del que contiene todas las instancias de barras. Así, por ejemplo, pongamos por caso que la barra de scroll se ha movido a la posición 1, entonces estaríamos iterando desde 1 hasta el último elemento del array. El código que hemos movido precisamente desde el evento paint es el que ahora hemos asignado al nuevo método redraw. Aquí puedes ver que como no disponemos de un contexto gráfico, lo que hacemos es crear una nueva instancia de tipo picture que tiene el mismo tamaño que tiene el propio canvas, en este caso el ancho y el alto, para así recuperar un contexto gráfico apuntado por la variable g. Luego simplemente es el mismo código que utilizábamos en el evento paint para calcular el máximo ancho disponible de la etiqueta y también la altura. Esto es exactamente lo mismo que ya teníamos y ahora es donde viene la novedad. Si nuestra propiedad scroll bar, que estaría apuntando a la barra de scroll, no es igual a nil, es decir, tiene el valor asociado, entonces calculamos el máximo número de columnas que se puede reproducir o se pueden dibujar sobre la superficie del canvas, partiendo para ello pues una simple fórmula que es el ancho del propio canvas por el máximo ancho disponible al que le sumamos el ancho de la barra más 15, que son los valores que, como recordarás del evento paint, se corresponden con el gap, es decir, la separación entre cada una de las barras. Luego simplemente si vemos que el número de columnas máximas es superior a la cantidad de elementos disponibles en el array, entonces ajustamos el tamaño máximo, el valor máximo del scroll bar a 0, lo que significaría que es posible dibujar todas las barras en el área disponible, mientras que si es lo contrario, ajustamos el valor máximo del scroll bar al último índice de los elementos contenidos en el array menos las máximas columnas calculadas en la fórmula anterior. Una vez que tenemos todos estos elementos, todas estas propiedades calculadas, simplemente invocamos a refresh para que se redibuje la instancia y así tener perfectamente actualizado tanto el valor máximo del scroll bar como el dibujado de las barras y, por supuesto, también habríamos calculado la posición del canvas para que se ajuste al ancho o la altura disponible en el container control en función de que esté visible o no la barra de scroll. Al disponer de una interfaz pública que contiene la misma serie de propiedades y el método que veníamos utilizando anteriormente en nuestro código a la hora de dibujar la barra o la ventana de estadísticas, no es necesario que modifiquemos absolutamente nada de nuestro código. Ves que en este caso hemos llamado a nuestro control graphics bar, simplemente asignamos a la misma propiedad el mismo valor y todo sigue funcionando igual. Lo único que nos resta es que si bien antes la ventana Windows Stat contenía directamente una instancia de graphics bar, verás que ahora pasa a ser una instancia del contenedor que hemos creado. De hecho, añadir un contenedor a la ventana es tan sencillo como, una vez que lo tenemos definido, arrastrarlo desde el navegador de proyecto hacia la ventana que lo va a contener y que es lo que hemos hecho en este caso. Ves que a la previsualización contamos con los elementos que son la barra de scroll por un lado y la superficie superior correspondiente al canvas. Y esto es todo lo que hemos tenido que hacer. De forma que si ejecutamos nuestra aplicación, vemos de qué forma tan simple hemos podido añadir a través de lo que ahora es un container control una composición de varios elementos gráficos que interactúan entre sí y se muestran o se exponen en el diseño de la ventana como si fuese un control compuesto o un control único que reacciona a las acciones o interacciones por parte del usuario. Si este modifica el tamaño de la ventana, vemos que el scroll bar va ajustando su valor
en función de los valores calculados por el método redraw, mientras que la opción del evento keydown nos permite navegar para avanzar o retroceder entre las barras mostradas cuando éstas superan el máximo disponible en el área de dibujo, y también reacciona todo el conjunto a la modificación o el cambio en el ajuste del ancho asignado a cada una de las barras, ajustando tanto el scroll bar como las posiciones que vuelven a ser calculadas para que en todo momento se dibujen correctamente. Igualmente, como no ha sido necesario tocar más código, la proporcionalidad en el dibujado de las barras sigue reaccionando al ajuste en el tamaño de la ventana, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Y de esta forma es como hemos podido añadir la capacidad de que nuestra ventana o nuestro control combinado de barras estadísticas pueda ser navegable o mostrar y ver más elementos de los que inicialmente se pueden dibujar sobre la superficie del canvas. Y esto es todo. Espero que lo hayas encontrado interesante, que hayas visto la flexibilidad y potencia que aportan los elementos Container Control y también la forma en la que puedes implementar una interfaz pública sobre dicho tipo de controles para que las ventanas que utilizan estos controles compuestos puedan seguir interactuando con el resto de los elementos de interfaz de usuario que están incorporados en dichos Container Control. También te aconsejo que revises los 2 capítulos anteriores, es decir, cuando empezábamos a trabajar sobre nuestro elemento o clase de gráfica estadística, y también en el que añadíamos el combo box para que tengas una mejor idea en el proceso desde el inicio hasta su aspecto actual.